Capítulo 4. Falacias. 4.1 La definición de falacia, los elementos retórico, epistémico, dialéctico y lógico. Fallacia era la denominación latina de los sopismata o argumentos engañosos, como los formulados por los oradores de la Grecia clásica, menospreciados por Sócrates y Platón y clasificados por Aristóteles en sus refutaciones sofísticas. Hoy en día los especialistas coinciden en usar el término falacia para remitir a cierto tipo de errores argumentativos, aunque difieren en determinar el tipo de error de argumentación de que se trata. En este apartado explicaré las teorías y definiciones más importantes que se han ofrecido, las analizaré y evaluaré con cierto detalle para, finalmente, proponer las que voy a seguir en este libro. Son muchas las razones prácticas a favor de aprender qué tipos de falacias existen. Algunas de ellas son las siguientes. Los argumentos libres de falacias maximizan la posibilidad de resolver disputas de forma no violenta, efecto de dialéctica racional, así que saber identificarlas es un primer paso para evitarlas. Saber identificar argumentos falaces es un arma contra la desprotección de quienes aceptan esos argumentos sospechando que contienen errores que no saben cómo denunciar, efecto instrumental. Los argumentos falaces pueden usarse para racionalizar conductas inmorales, que perjudican injustamente a otros. Para decidir qué hacer necesito determinar antes por qué objetivos vale la pena luchar, y eso comporta deliberar o sopesar argumentos a favor y en contra de ciertas conductas. Si mis argumentos contienen falacias, me pueden llevar a aceptar un soborno, actuar por mero interés personal, o votar al presidente narcisista e incompetente al que votan algunos de mis colegas en lugar de optar por un honesto político de popularidad baja entre mi círculo de conocidos. Así pues, identificar las falacias no solo es parte de nuestros deberes epistémicos, sino que comporta también una responsabilidad ética, efecto conductual. Saber analizar los argumentos del oponente y, concretamente, aprender a etiquetar argumentos falaces enriquece la propia capacidad argumentativa y favorece la investigación de las deficiencias de las propias creencias, haciéndonos así menos vulnerables a los ataques del oponente y proporcionándonos instrumentos para revisar, refinar o incluso abandonar algunas tesis propias deficientes, efecto de retroalimentación. De hecho, cuando se acepta como razonable un argumento falaz no se es simplemente una víctima, sino que también se es cómplice, tenemos la responsabilidad epistémica de evaluar bien un argumento. Fue debido a las razones 1-4, que señalan su gran potencial crítico y su aplicación cívica, por lo que los estudios de lógica práctica sobre falacias recibieron tanta atención en la enseñanza superior de países como los Estados Unidos y Gran Bretaña hacia los años 70. El término falacia se ha popularizado, también en nuestro país, a una costa de crecer sobre un suelo académico algo desnutrido. Ahora bien, al desacuerdo entre los especialistas a la hora de definir falacia no se deberían sumar las confusiones que se derivan del uso laxo periodístico, político o popular del término. Para evitarlo conviene señalar cuáles son los errores más frecuentes que se cometen cuando se habla de falacias. Estos incluyen usos en los que se supone que una falacia es una creencia falsa sistemáticamente repetida. Las falacias solo las cometen personas de escasa formación intelectual. Una falacia es un argumento con conclusión y barra o premisas falsas. Una falacia es un argumento inválido. Si un argumento carece de falacias, es un argumento concluyente. Quien formula argumentos falaces tiene intenciones deshonestas de persuadir a su audiencia a toda costa sin justificar bien sus afirmaciones. Errores comunes y sofisticados acerca del concepto de falacia. El error que se comete con más frecuencia sin duda es el primero. Incluso lo cometen algunos autores de publicaciones sobre racionalidad y lógica superíndice 1, superíndice 1, superíndice 3, por no mencionar los documentos monográficos sobre falacias en Internet. En efecto, en muchos documentos transmitidos por los medios de comunicación se usa el término falacia aplicado no a errores lógicos de razonamiento, sino a errores empíricos comunes, a simples creencias falsas e incluso a argumentos moralmente erróneos. En otros casos, escritores especialistas en distintas disciplinas, como la historia, la epidemiología, la economía o la jurisprudencia, bautizan como falacias lo que son realmente errores empíricos o metaempíricos reiterados en sus respectivos campos de estudio. Así, la llamada falacia del vistazo, Snapshot fallacy, a la que se refiere Siermer, 1997, para mostrar el error de algunos defensores del revisionismo sobre el holocausto judío, no es sino un tipo de negligencia, en algunos casos perversa, en la recopilación de datos. Muchas de las supuestas falacias comentadas por el admirable clásico de Hackett, 1970, son interesantes errores sistemáticos presentes en la historiografía, pero no falacias superíndice 1 superíndice 1. La diferencia entre errores empíricos y conceptuales, aunque no precisa ni exhaustiva, sí resulta fundamental a la hora de situar el lugar lógico de los errores de argumentación o falacias. Los errores empíricos son errores fácticos o de hecho, relativos a fallos en calcular datos, averiguar hechos o recabar información en general. Creer que la semana trágica tuvo lugar en Barcelona en 1930, que un embrión de 3 días tiene ya tronco neuronal, o que ningún progenitor macho incuba los huevos de su pareja, los casuarios machos, aves oriundas de Australia y Nueva Guinea, si lo hacen, son errores empíricos. En cambio, los errores conceptuales son fallos en la comprensión de conceptos abstractos o de relaciones entre ellos. Ejemplos de errores conceptuales serían confundir un dilema con una dificultad, creer que son posibles los círculos cuadrados, o cometer la falacia del espantapájaros. Los errores conceptuales que afectan a la inferencia argumentativa reciben el nombre de falacias lógicas.
Otro tipo de errores son los errores éticos, errores sobre evaluaciones, decisiones y conductas morales, menospreciar a una persona simplemente porque se la envidia, ser paternalista con una persona enferma pero intelectualmente competente, o hacerle mobbing a un colega para gozar de los privilegios laborales que a cambio te otorga un jefe. El error del actual gobierno israelí, al reclamar Jerusalén como su capital eterna e indivisible, contra las demandas de Palestina y de la comunidad internacional, también es un error ético. Cuando un error empírico comporta una desviación sistemática en los resultados o inferencias se denomina sesgo cognitivo, algo que estudian y tienen muy en cuenta tanto los psicólogos como los epidemiólogos. Un sesgo cognitivo es una desviación sistemática de un criterio normativo que afecta al pensamiento causando errores de juicio superíndice 1, como el del efecto del rebaño. La falta de sistematicidad de los errores empíricos no afecta a su carácter fáctico. Existen patrones de error empírico como los basados en la escala temporal o los errores de magnitud. Los primeros son un tipo de error por falta de imparcialidad, cuando se toman decisiones considerando solo las consecuencias a corto y medio plazo. Así, un estudiante que posponga su trabajo siempre que tenga ocasión de tomar una copa con sus amigos actúa de modo miope respecto de su futuro profesional, al considerar solo los beneficios a corto plazo de su conducta. Un error de magnitud lo cometió Descartes en su polémica con Harvey acerca de la circulación sanguínea, cuando insistía en que el corazón calentaba la sangre y la impulsaba por el cuerpo por efecto de la expansión del fluido caliente. Otro ejemplo lo ofrecen quienes creen que reducir la conducción de coches a la mitad comportaría una reducción sustancial del consumo de petróleo, ya que el petróleo es solo una pequeña fracción del combustible que usan los automóviles, y el resto del petróleo importado lo consume fundamentalmente la industria superíndice 1. Un caso de confusión entre una falacia y un error no argumentativo es el de Livingston, 1981, en su libro sobre la falacia de la conservación de la vida salvaje. Como saben muchos ambientalistas, el biólogo canadiense argumentó contra lo que consideraba la arrogancia humana negligente en el cuidado de la naturaleza, señalando que no hay un argumento racional para la conservación de la vida salvaje, igual que no hay explicación racional de la experiencia cualitativa, decía, en el marco de nuestro esquema industrial de valores centrados en los seres humanos, en el que la vida salvaje siempre pierde. Según él, necesitaríamos una visión espiritual más amplia que nos incluyera como una especie más en una comunidad ecológica y sin el concepto de propiedad privada del entorno natural. Independientemente de la sensatez de su crítica, lo que denuncia es una cosmovisión moralmente errada, lo que no implica que la argumentación sea deficiente, y la supuesta inadecuación de las herramientas racionales en este campo. Al aceptar B, no resulta coherente que use un término de lógica como el de falacia. Es un hecho que personas de buena formación intelectual cometen y dan crédito a argumentos falaces, a menudo involuntariamente, contra 2. Creer lo contrario suele estar en la base de las teorías sobre la dependencia de disciplina respecto del pensamiento crítico. Lo cierto es que, aunque resulte sorprendente a primera vista que un especialista riguroso pueda presentar resultados basados en argumentos falaces, no debería extrañarnos tanto si recordamos que somos una especie muy dotada para autoengañarse con frecuencia y, en el caso de tener buena formación intelectual, hacerlo sistemática y sofisticadamente. El caso de la tesis sociopolítica de los genetistas Mary y Webstein en los años 90 ilustra bien el segundo caso. Publicaron un libro en el que divulgaban su tesis según la cual la inversión económica destinada a la mejora educativa de los afroamericanos era una pérdida de tiempo, de dinero y de energía. Supuestamente, sus estudios mostraban que el componente genético era el mayor responsable del rendimiento intelectual y que ese componente dejaba en muy mal lugar a esa etnia frente a la etnia de pertenencia de los autores del texto. La mitología sobre el alcance predictivo de muchos estudios genéticos no cesa de ser hoy en día el mejor escudo a favor del conformismo, el racismo y tantas otras creencias culpables. Sigo ahora con la lista de errores generales sobre falacias. También se suele creer que, si un argumento contiene una falacia, entonces su conclusión tiene que ser falsa. 3. Superíndice 1. Pero no es así, y creerlo comporta cometer, de hecho, la falacia ad logicam. El carácter falaz de un argumento, tanto como su validez o invalidez lógica, son independientes de la verdad o falsedad de las proposiciones que lo componen, como ya dije en el capítulo 1. Basta con recordar simplemente que la razonabilidad de un argumento no garantiza la verdad de su conclusión. En casi todas las novelas policíacas, las pistas iniciales apuntan como asesino a un inocente. La extraña conducta de mi amiga, que últimamente me rehuía como si estuviera resentida por algo, resultó corresponder, contra todo pronóstico, al esfuerzo por evitar que me enterara de que me preparaba una fiesta sorpresa. El cuarto error, 4, lo es dependiendo del concepto de validez que se adopte. En el sentido de la lógica deductiva, ya he explicado que un argumento válido es un argumento deductivo en el que la verdad de las premisas implica necesariamente la verdad de la conclusión. Ahora bien, según esta acepción, algunas falacias serían argumentos válidos, por ejemplo, la ignoratio elenchi y las falacias del círculo vicioso, de modo que, 4, sería falso. Walton, 1982, puso su empeño en mostrar que todas las falacias son realmente inválidas, haciendo uso de sistemas de lógica como la lógica inductiva en el análisis de las falacias secundum quid post hoc, ergo propter hoc, de la lógica del razonamiento plausible en la falacia ad verecundiam, o de la lógica relacional en el caso de la ignoratio elenchi, entre otras. No obstante, el éxito de su proyecto comporta una ampliación del alcance del concepto de validez que escapa a la definición de la lógica deductiva, de forma que válido pasa a ser sinónimo de sujeto a ciertas normas de diálogo correcto, algo que él mismo parece concluir en Walton, 1987,
p. 329, al entender por falacia todo tipo de debilidad, deficiencia o ruptura de un procedimiento razonable en un argumento. A esta cuestión me referiré más adelante, cuando trate del elemento lógico en la definición de falacia. Que en argumento sea razonable no lo convierte en un argumento concluyente, sino tan solo en un buen argumento, junto a otros también plausibles, aunque incompatibles con él. Por último, B. remite a dos rasgos psicológicos que durante mucho tiempo se han considerado definitorios de una falacia, a saber, su poder retórico o su apariencia de validez, y la mala intención de quien la formula. Con respecto a V, y según la definición que di en el capítulo 1, desde luego es cierto que un argumento razonable o racionalmente convincente es un argumento libre de falacias. No obstante, que un superíndice 1 de Bono, 1976, p. 68. Superíndice 1 vid. La entrada falacia del Diccionario de la Lengua Latina, Elemaki, ed. Don Bosco, que se analiza como engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a otro. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno. La definición tradicional aristotélica, Hamblin, Hansen, y sus variantes. La definición tradicional de falacia remite al primer rasgo, el elemento retórico. Siguiendo la tradición aristotélica, Hamblin, 1970, p. 12, define falacia como argumento que parece válido, pero que no lo es, superíndice 1. La principal debilidad de esta definición se halla en que es fácilmente refutable por contraejemplo. Como ya he dicho, existen buenas razones para considerar como falacias argumentos, como el círculo vicioso, que no solo parecen válidos, sino que lo son. Otro defecto grave de la definición tradicional basada en el elemento retórico se debe a que la referencia a la psicología de la audiencia es en sí misma problemática por tres razones. Que es subjetiva. Que no es condición necesaria de la presencia de una falacia, y que convierte la definición de falacia en una definición psicologista. En efecto, un argumento puede parecer a primera vista convincente a unos, pero no confundir a otros. Además, existen falacias tan triviales que se detectan enseguida superíndice 1. Si el concepto de falacia dependiera de la reacción psicológica de la audiencia, la presencia o ausencia de una falacia dependería de cuestiones extrínsecas a su naturaleza, concretamente de la mayor o menor capacidad de convicción de la audiencia que la considerara. Como ya comenté en la introducción, el precio teórico que hay que pagar por el psicologismo en la clasificación y definición de las falacias es demasiado alto. Superíndice 1. Si se las clasifica en función de si cierta emoción o estado mental está o no presente en los interlocutores, entonces su identificación como falacias dependería de la detección de esos estados. Ahora bien, sean cuales sean las motivaciones tanto de la audiencia como de quien argumenta, la presencia de falacias depende exclusivamente de la estructura del argumento, SUEA, en un contexto de diálogo. Las aproximaciones psicologistas olvidan que para la evaluación lógica de un argumento no es preciso identificar ningún estado mental en los interlocutores, sino que basta con evaluar el uso del argumento en una estructura normativa. En algunas variantes de la definición tradicional se supone que sí es necesaria la presencia de ciertos estados mentales específicos, además de los que comportan entender y emitir un argumento, para que se cometa una falacia, la intención de inducir a engaño a una audiencia, el elemento epistémico. Betham, 1824, dice que una falacia es cualquier argumento empleado, con el propósito de inducir a engaño, o que con probabilidad produzca ese efecto, o el de hacer que adopte una opinión errónea a la persona a cuya mente se le presenta el argumento, superíndice 1, superíndice 2, superíndice 1. Es cierto que fallere significa engañar o usar estratagemas engañosas superíndice 1, superíndice 2, pero eso no implica que toda falacia sea empleada con el fin de engañar a otros o a uno mismo. Creer lo contrario por esa sola razón conllevaría cometer la falacia etimologista, además de correr de nuevo el riesgo del psicologismo. De hecho, en muchos casos cometemos y confiamos en argumentos falaces involuntariamente y sin intención deliberada de engañar a nadie, simplemente por ignorancia, precipitación o pereza mental. Esa deficiencia racional o esa falta de deliberación de quien argumenta y de su audiencia no afecta al carácter falaz de un mal argumento. Advertir la insuficiencia y superfluidad de los elementos retórico y epistémico en la definición de falacia ha conducido a los especialistas a mirar hacia otro lado a la hora de ofrecer definiciones basadas en un tercer elemento, el elemento dialéctico. En él se basan principalmente la teoría de Walton, 1992, o la pragma dialéctica de Van Emeren y Grotendorst, 1984, 1987, de la llamada Escuela de Ámsterdam, que sitúan las falacias en un contexto de intercambio verbal dinámico entre diferentes participantes y las presentan como violaciones de las normas dialécticas de cada tipo de diálogo. Un rasgo común a las definiciones basadas en el elemento dialéctico es su enfoque relativista, ya que las normas dialécticas variarían según el tipo de diálogo y las características de la audiencia. Ese relativismo consustancial a las definiciones basadas exclusivamente en el elemento dialéctico es una dificultad para quienes creen que al menos una buena parte de esas normas debe definirse para una audiencia universal, subrayando así que la lógica informal, como la formal, es, después de todo, lógica, no un mero código convencional. Esos autores ofrecen definiciones cuyo eje es el elemento lógico. Así, Mackie, 1967, entiende que una falacia es una forma inválida de argumento, distinguiendo entre falacias y sofismas, donde solo estos últimos se formularían deliberadamente para engañar, confundir o simplemente vencer en una disputa verbal. Cagein, 1982, p. 206,
También analiza falacia como argumento que es inválido. Contiene alguna premisa sin justificar, o ignora información conocida o relevante. Ahora bien, identificar falacia con argumento inválido o que contraviene los cánones de la lógica superíndice 1, superíndice 2, superíndice 3 ya hemos visto que es un movimiento insatisfactorio por sus contraejemplos, especialmente los constituidos por los argumentos inductivos razonables. Las deficiencias de las definiciones construidas exclusivamente a partir de los elementos retórico, epistémico, dialéctico y lógico me conducen a adoptar una definición que combina las ventajas del elemento lógico con las del dialéctico y que conserva la falta de relatividad a cada audiencia específica. Esa definición se construye a partir de los conceptos, ya explicados en los capítulos 1 y 3, de argumento razonable y criterios de buena argumentación, así como el de error inferencial o error por fallo de fundamentación en el razonamiento que va de premisas a conclusión. Falacia es un argumento no razonable o racionalmente no convincente, es decir, que aunque puede ser válido, contiene un error inferencial por violar uno o más criterios de buena argumentación. 4.2 Teorías sobre las falacias. Más espinoso es el asunto relativo a la formulación de una teoría de falacias. Hamblin, 1970, y Woods y Walton, 1982, 9, creen que, al igual que en el caso de la teoría de la argumentación, tampoco disponemos de una plausible teoría de falacias. Según Grotendorst, 1987, una teoría de falacias debería ser sistemática, en cuanto a definir la identidad de una falacia, y explicativa, decir por qué unos argumentos lo son y otros no, ideales de difícil cumplimiento para dar cuenta del abigarrado bosque de las falacias. Algunos autores como Finocchiaro, 1980, han desistido del intento, alegando de modo extremista que no existen realmente las falacias, porque en un discurso falaz o bien no hay argumento, o no es común, o no es lógicamente incorrecto. Dejando a un lado este tipo de derrotismos poco iluminadores, lo cierto es que, aun habiendo de darle la razón a Hamblin y sus partidarios, debemos disponer de una clasificación de las principales prototeorías de falacias. Al menos tres enfoques son posibles: el lógico, el relativista y el meramente dialéctico. Según el enfoque lógico, una falacia es un argumento que ejemplifica un esquema argumentativo racionalmente no convincente respecto de una audiencia universal. Las falacias, tanto formales como informales, violan criterios de corrección dialécticos en la medida en que son casos de esquemas argumentativos inadecuados. La dificultad radica en definir correctamente ese esquema. Según el enfoque relativista, en cambio, las presuntas falacias, como los verbos irregulares, a veces lo son, otras no. Así, por ejemplo, un argumento por pendiente resbaladiza puede no ser falaz en algunas proferencias, pero otras veces sí, dependiendo de múltiples variables relativas al tipo de diálogo y al tipo de audiencia. Algunos creen que un mismo esquema argumentativo puede tener ejemplificaciones falaces y ejemplificaciones no falaces. En mi opinión, en los casos en los que este enfoque resulta plausible, lo que ocurre es que le ha sido mal descrito o presentado de modo ambiguo superíndice 1 superíndice 2. El enfoque meramente dialéctico acepta que ciertos principios generales deben ser reconocidos de cara a identificar falacias, pero que no son absolutos, sino que existen circunstancias mitigantes superíndice 1 superíndice 2 que deben ser consideradas en la evaluación de las supuestas falacias y que nos permiten distinguir entre falacias reales y aparentes falacias. Así, por ejemplo, si la autoridad citada es una fuente que satisface ciertos criterios de fiabilidad, entonces la apelación a la autoridad no sería falaz, no así si se confía en un experto en un ámbito distinto de aquel al que pertenece la proposición defendida. Por ejemplo, si argumentando sobre cuestiones teológicas, se apela a la opinión del físico Einstein. A las deficiencias de estos dos últimos enfoques me referiré en breve. Sobre el interés de una teoría de falacias con respecto a la teoría general de la argumentación informal, cabe decir que algunos la consideran imprescindible superíndice 1 superíndice 2, a pesar de que otros la han creído inconveniente e incluso perjudicial superíndice 1 superíndice 2. Groarke y Tyndall, 2004, se han opuesto a lo que denominan el fallacy approach en la pedagogía de la lógica informal. Según ellos, enseñar a localizar falacias en textos argumentativos no es adecuado porque usar la lógica para hallar errores no es un buen método para aprender a razonar bien. Existen muchos tipos de argumentos considerados falaces que constituyen buenos argumentos si son bien usados, por ejemplo, la reducción al absurdo, el ad hominem, apelar a la autoridad o la generalización inductiva, superíndice 1 superíndice 2, y insistir en las falacias resalta ejemplificaciones pobres de esquemas a veces razonables que invitan a rechazar ciertas construcciones en cuanto se las identifica superficialmente. Como ya he adelantado en la introducción, no comparto la posición de Groarke y Tyndall, 2004, y ahora explicaré por qué, mostrando a un tiempo los inconvenientes de los enfoques relativista y dialéctico a los que me referí antes. En primer lugar, el enfoque de Groarke y Tyndall, 2004, es relativista y parte de la retórica. Se entiende entonces que consideren a veces correcto apelar a la autoridad, por la fuerza retórica que eso tiene en una audiencia apropiada. Sin embargo, a pesar de que no sea incorrecto apelar a veces a la autoridad de modo ilustrativo o informativo, siempre y cuando la autoridad satisfaga ciertos requisitos, siempre es incorrecto apelar a ella como sustituto de una justificación racional, que es independiente de quien la formule. Realmente, las falacias tienen lugar cuando y siempre que se ejemplifica un EAF, es decir, un EA falaz. Cuando muchos autores se refieren a argumentos ad hominem correctos, no se refieren a los que ejemplifican el EAF correspondiente, sino que usan argumento ad hominem de modo ambiguo,
de forma que bajo el alcance del concepto caen argumentos próximos que apelan a la conducta de un agente, a su carácter o condición, sin precisar cuál es la conclusión del argumento, que puede ser tanto el agente no es idóneo para ser miembro de este jurado como toda creencia del agente sobre este tema no merece consideración por ser falsa. Solo la segunda conclusión es condición necesaria para que se trate de la falacia ad hominem. En segundo lugar, ningún especialista que se precie cree que una generalización inductiva o un argumento por reducción al absurdo sean falacias. En tercer lugar, Groarke y Tyndall, 2004, asimilan erróneamente el enfoque de las falacias, fallacy approach, con el enfoque de la lista etiqueta ejemplo. Este último se limita a ofrecer listas de etiquetas con nombres de falacias más un breve e insuficiente resumen y algunos ejemplos artificiales y a menudo triviales de falacias. Se trata de un enfoque simplista, el que se puede hallar en muchas webs, y que, efectivamente, favorece una falsa habilidad identificativa, con exceso de falsos positivos y que propicia lo que Deime, 1995, denomina el fallacimongering. Ahora bien, se puede defender el enfoque de falacias, con la justificación psicológica que he ofrecido y alertando de la tendencia a simplificar, ofreciendo junto con una exposición clara y amplia de la falacia y de su EAF casos de argumentos próximos, que no ejemplifican el EAF, en los que no hay falacia, y ejemplos de complejidad variable y realista para evitar las caricaturas. De cuanto he dicho se sigue que mi enfoque en el análisis de falacias es esencialmente lógico. Con el enfoque lógico, si se quiere dar cuenta del contexto de uso de los argumentos, es imprescindible que se remita a una audiencia universal superíndice 1 superíndice 2. La relativización a audiencias específicas distrae del objetivo fundamental que, por consistencia interna, no puede ser a la vez retórico y lógico, Pace Groarke y Tyndall, 2004, y que realmente dificulta el aprendizaje. El estudiante se encuentra con demasiadas relativizaciones que le hacen dudar de sus aciertos. Así, bautizar con argumento proomine a los argumentos que se apoyan en la condición, carácter o circunstancias de quien argumenta para concluir que según sea esa condición, carácter o circunstancias la conclusión se sigue o no, resulta pedagógicamente insensato. El tal proomine no es más que una falacia ad verecundiam vestida con piel de cordero. Puede que sea una buena estrategia retórica, pero nunca será un buen argumento lógico descartar o aceptar una proposición por el hecho de que la defiendan unos u otros, sean cuales sean sus ideologías. Ese es el limbo desde el que están escritos libros como el de Groarke y Tyndall, 2004, a veces en la retórica, a veces en la lógica, lo que resulta altamente insatisfactorio para el rigor de la disciplina de la lógica informal y del fomento del pensamiento crítico. 4.3 Taxonomía de falacias. Los nombres y tipos de las falacias tradicionales se han formado como las ciudades, creciendo irregularmente alrededor de un núcleo, el aristotélico, según contingencias ideológicas, sobre todo las de la teología medieval cristiana, sociales y caprichos varios, aunque respondiendo habitualmente al criterio de mayor frecuencia. Por esta última razón, localizar una falacia y constatar que recibe un nombre estándar produce cierto solaz intelectual, parece indicar que se posee un olfato lógico acertado. Buena parte de las clasificaciones o taxonomías recogen falacias simples, es decir, falacias que no son combinaciones de varios errores de argumentación, como es el caso de las falacias múltiples. No todos los especialistas aceptan como falacias todas las legadas por la tradición. El cuadro que sigue muestra algunas de las más cuestionadas y los autores que intentan justificar su exclusión. Falacias tradicionales cuestionadas por distintos especialistas. Gerber, 1974, Tukuoke. Toulmin, Rika y Hanik, 1979, Ulrich, 1985, Ad baculum. Broyles, 1975, Composición/división. Bouvier, 1982, Falacia por pendiente resbaladiza. Barker, 1976, Petitio Principii. Coupi, 1986, Falacia por anfibología. No obstante, hay acuerdo unánime en que de una taxonomía de falacias no debe faltar un grupo básico, como el que constituyen las falacias ad populum, ad hominem, ad verecundiam, por inducción precipitada, de la correlación coincidente y por falso dilema, además de las falacias de la lógica deductiva. Aún así, el espeso bosque de las distintas clasificaciones de falacias sigue y seguirá sin un jardinero oficial que ordene su salvaje variedad. Una taxonomía domesticada para las falacias informales sería probablemente un artificio poco interesante. Desde la taxonomía aristotélica, que dividía 13 tipos de falacias en dos grandes grupos, lingüísticas, en la clasificación medieval, ad dictionem, y no lingüísticas, extra dictionem, se han sucedido hasta nuestros días muchos otros intentos de clasificación, unos lógicamente objetables, por faltar a las condiciones de no solapamiento, inclusión inapropiada o falta de exhaustividad, y otros plausibles, pero incompatibles entre sí, de forma que no existe una taxonomía ortodoxa aceptada por la comunidad internacional experta en lógica informal. El cuadro que sigue pretende tan solo dar una idea aproximada de esa variedad de taxonomías. Merece la pena hacer unos cuantos comentarios acerca de algunas de estas taxonomías, aunque me limitaré tan solo a las clasificaciones que gozan de más rigor y o vigencia. La distinción entre falacias formales y materiales parece tener su origen en Whately, 1901, quien consideraba materiales aquellas falacias en las que la conclusión se sigue de las premisas, eso vale para la ignoratio elenchi y la petitio principii, y formales el resto, de cuyas premisas no se sigue la conclusión. Se trata de una clasificación muy objetable, dado que muchos argumentos inductivos razonables satisfacen su definición de falacia formal. En otros casos,
la distinción material/formal se hace identificando las falacias materiales con las falacias de la presuposición. No hay que confundir esta distinción con la correspondiente a falacias formales/informales, que se halla en Baggini y Fosl, 2003, para quienes las falacias informales se deben a un error en el contenido del argumento, mientras que las falacias formales comportan un error en su forma o estructura. En esta clasificación, formal se entiende en el segundo sentido de Barth y Crabbe, 1982, sentido que no permite dar cuenta de que las falacias informales son estructurales, y que, por tanto, tampoco dependen de cualquier tipo de contenidos. Cabe destacar que a veces, de un especialista a otro, el bosque de falacias se hace sospechosamente espeso. Se bautizan presuntas nuevas falacias que guardan una relación muy estrecha con algunas de las clásicas. Así, volviendo a Hackett, 1970, lo que este historiador califica como la falacia del hecho aislado, del anacronismo, del túnel histórico, la falacia telescópica, consistente en reducir un proceso extenso como una revolución a una transformación momentánea, la falacia interminable, acortar una historia larga o alargar una corta, como el surgimiento de la clase media, o la falacia de los arquetipos, conceptualizar el cambio en términos de reactivación de arquetipos primordiales extratemporales. Como el caso de Toynbee y sus civilizaciones, no deberían contar en el listado de las falacias genéricas, ya que o bien son ejemplificaciones de las falacias clásicas, o bien son falacias dependientes del campo específico de la historia. Lo mismo ocurre con falacias que suelen estar incorporadas en las listas de falacias clásicas, especialmente por la frecuencia con que se incurre en ellas, como la falacia del jugador, que pertenece al campo de la estadística. Por ello propongo hacer una distinción entre falacias dependientes de tema DT y falacias independientes de tema IT. De las primeras se debería ocupar cada disciplina, como una tarea metadisciplinar, de pensamiento crítico sobre cada especialidad, que comportaría examinar las falacias más habituales en ese campo y otras que dependan de postulados disciplinarios, fruto de la inercia en cometer errores tipificados propios de ciertos estilos de razonamiento. Así como Hackett, 1970, llevó a cabo una gran labor al detallar algunas de las principales falacias de los historiadores, Ingle, 1972, y Genicek, 2005, 2009, lo han hecho en parte con las propias de la biología y la medicina. Betham, 1824, con las de la política, Pope, 2003, con las de la psicología y Salpatar, 2005, con las de la astronomía y la medicina. Contra las apariencias y lo que podría esperarse de los títulos de sus escritos, Normand, 1998, o Misan, 2002, 2009, no llevan a cabo esa tarea en economía, ni tampoco Stelmach y Brozzek, 2006, en argumentación jurídica. Moreso, 2006, y Alchouron y Bulligin, 1987, en teoría del razonamiento jurídico, o Miró Quesada, 1956, Atienza, 2001, tampoco detallan las correspondientes falacias jurídicas, por ejemplo, sino que señalan lo que consideran errores sistemáticos o falsedades reiteradas en esos ámbitos. Lo mismo ocurre con Rideau, 2003, que no señala falacias, sino tesis falsas o perversas razones en casos de poder político. Una taxonomía de falacias DT en filosofía todavía está por llegar. El capítulo 9 de este libro pretende hacerlo con algunas falacias DT y ejemplificaciones habituales de la IT en el ámbito de la bioética. Además de la distinción entre falacias múltiples y simples, falacias IT y DT, me serviré también de la diferencia entre falacias formales y falacias informales. Entenderé por falacia formal un argumento deductivamente inválido, es decir, inválido exclusivamente por razones de forma lógica, mientras que consideraré falacias informales los argumentos no razonables, cuya invalidez se debe a razones de forma superíndice 3 y no de forma superíndice 2, según las definiciones dadas en el capítulo 1. Todas las falacias son lógicas, en la medida en que comportan un error inferencial, estructural. La clave del error en una falacia no está en que contenga premisas falsas, sino en que, tanto si lo son como si no, comportan una inferencia inadecuada, aunque fueran verdaderas, de su verdad no se seguiría razonablemente la de la conclusión. Así pues, falacia lógica es una mera redundancia. El converso de falacia, lógica, sería error empírico, que se debe a aceptar una o más proposiciones falsas. Por mi parte, seguiré una taxonomía basada en la violación de criterios de buena argumentación ya explicados en el capítulo 3, en línea con Deime, 1995, y Sinnott Armstrong y Fogelin, 2005, distinguiendo entre distintos subtipos de falacias en función del núcleo lógico en el que resida el error de inferencia. Como ya indiqué en la introducción, empleo la noción de subtipo o subfalacia superíndice 1 superíndice 3 para referirme a una falacia específica, que tiene rasgos de la genérica, pero que también ostenta otros que la hacen merecedora de nombre propio. Por ejemplo, la falacia del falso dilema es la genérica respecto de la falacia específica del blanco o negro. La clasificación que presento tiene las ventajas siguientes. Se señalan las dependencias lógicas entre falacias específicas según el eje conceptual del error, lo cual facilita tanto su ordenación como su reconocimiento. Se clasifican las falacias genéricas según la falta de adecuación a los criterios de buena argumentación, con lo que se fomenta la orientación a favor de argumentar correctamente. No se cae en el psicologismo de algunas supuestas falacias que describe, que son realmente nombres de sesgos cognoscitivos, como la de creencia desiderativa. Por otra parte, se trata de una taxonomía de falacias IT, de modo que solo ocasionalmente me referiré a algunas específicas de ciertas disciplinas. Aunque algunas de las falacias que describo son múltiples, como la del ningún verdadero escocés, en su mayoría son simples.
Algunas falacias presentes en otras clasificaciones no están incluidas en la taxonomía que presento, y eso es algo que merece una explicación. Me refiero, por ejemplo, a la falacia non sequitur, que se produce cuando de las premisas no se sigue la conclusión. Su exclusión se debe a su excesiva generalidad, cubre los casos de argumentos inválidos y no razonables en general, es decir, corresponde a la definición misma de falacia. Falacias lógicas. Falacias formales. Del condicional. Contra el criterio de relevancia, ambigüedad, anfibología. Contra el criterio de evidencia, vaguedad. Sobre alcance de cuantificadores y falacias modales. De la disyunción. Por omisión, del testaferro, falso dilema, blanco o negro, perfeccionista. Contra el criterio de evidencia, sesgo confirmatorio, datos anecdóticos. Ad logicam silogísticas. Por introducir pistas falsas. Genética, etimológica, origen/justificación. Ad hominem, circunstancial, abusiva, envenenando el pozo, tu quoque, culpable asociativa. Ad consequentiam, ad baculum, ad metum. Del hombre enmascarado, sustituibilidad de términos correferenciales. Contra el criterio de suficiencia. Falacia de la pregunta compleja. Falacia por inconsistencia. Falacia de petición de principio, petitio principii, pregunta circular, razonamiento circular. Falacia de accidente, confusión entre reglas generales y casos particulares. Falacia de accidente inversa, confusión entre casos particulares y reglas generales. Falacia de afirmación del consecuente. Falacia de negación del antecedente. Falacia de generalización apresurada. Falacia de generalización sesgada. Falacia de falsa analogía. Falacia de falsa causa. Falacia de causa única. Falacia de causa post hoc. Falacia de causa non causa. Falacia de causa cum hoc. Falacia de causa complexa.